amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos en nuestra edición meridiana del día de hoy, correspondiente al 13 de abril del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en señal abierta desde Aruba hasta el Arauca binacional en todo el eje fronterizo. Nosotros llamamos esto la semiluna comunicacional Mm. y esto nos permite llegar a ustedes en señal abierta a través de estas emisoras, pero también tenemos nuestras opciones digitales, nuestro canal de streaming en Facebook que nos permite a través de esta señal llegar a cualquier parte del mundo en vivo, pero también tenemos las opciones en diferido que nos permiten también mantenernos en contacto con ustedes a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, también nuestra cuenta y nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, y también nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Venezuela, Colombia y cualquier parte del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, iniciamos la jornada con Carlos Ucategui y el Miura, que me han preguntado que si es que te mandé para el monte por el fondo, por el fondo medio extraño que tienes, pero yo le digo, no, eso es el mejor ambiente para trabajar, ambiente natural. Totalmente, Alan. Muy buenas tardes y a la audiencia, que por cierto hay un buen fresco a esta hora. Me siento feliz con franela y ya tú sabes el por qué, Alan. Oye, ¿No? bastante preocupado, Alan, lo que está pasando en la Guajira Binacional, frontera colombo-venezolana, pero del lado venezolano. En el transcurso del día de ayer, pero hoy sobre todo arreció más de 170 gandolas, tractomulas, camiones de 350 y 750 en el lado venezolano, ya que tienen graves problemas para transportar algunos productos o la ida hacia la población binacional de Maicao. Es decir, que no les dan el permiso o el visto bueno para poder penetrar en el territorio colombiano. Esto trae como consecuencia a la audiencia una paralización total de los productos alimenticios repuestos que llegan al país. Y hasta el momento no ha habido ningún punto de encuentro entre el gobierno de Colombia o los entes de frontera entre ambos países. Hasta el momento no sabemos más qué está pasando a esta hora. Bueno, entiendo yo, este es un problema que ya viene arrastrándose desde prácticamente la propia reapertura del paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Eso es correcto. Porque el problema de los transportistas de carga pesada, como también el problema de los taxistas y otros prestantes de servicio de transporte urbano, ha sido el tema de los permisos, el tema de la normativa legal de tránsito en Colombia, en donde se exige seguro y se exige otros elementos para poder completar el ciclo y permitir que el carro pueda transitar por territorio venezolano, por territorio colombiano, perdón. Eso es Pero como el SOAC y la tecnomecánica, Alan. sí, claro, pero fíjate que una de las cosas que han dicho los transportistas es que esto es muy costoso para ellos. De verdad que pagar un seguro por un año cuando se va a usar eventualmente y pagar la tecnomecánica para ellos es, además de costoso, inhabilitante. Y te voy a decir por qué. Porque muchos vehículos venezolanos, que es un parque automotor viejo, que es un parque automotor no renovado. Prácticamente hay vehículos de transporte de carga que tienen más de 20, 25 años en la carretera. Eso es Y, cierto. eso, y estas unidades de transporte no califican para la tecnomecánica. En Colombia. Bueno, Eh, imagínate que se, la gran mayoría de los camiones que están actualmente en Venezuela, Alan, son los Ford 750, algunos transportes de 8 y 10 ejes, marca Max, que tienen entre 25 y 30 años. Y por supuesto, aparte de eso, los cauchos o llantas
en muy mal estado, y eso es entendible. Pero también es entendible la situación real de lo que está pasando en el país. Cuando en Colombia cualquiera puede comprar un caucho, en Venezuela tienes que comprar chivas. Sí, y los problemas que se generan alrededor de todo esto son problemas que no fueron evaluados al momento de la reapertura. O sea, es que la reapertura no era abrir el paso, es que la reapertura implica varios procesos, varias situaciones que van desde el tema aduanal hasta el tema práctico del transporte. Y esto pues está siendo atendido prácticamente al día, porque no hay soluciones concretas todavía, no hay una normativa especial que permita el tránsito de vehículos venezolanos en territorio colombiano. No hay una normativa especial que permita el tránsito de unidades de transporte público colombianas en territorio venezolano. También hay que decirlo, Así es. porque antes, estamos hablando del año 2015, antes usted podía montarse en un autobús desde San Cristóbal hasta el terminal de Cúcuta Eso es y correcto. viceversa, y viceversa. Y podía utilizar una unidad de transporte público colombiana y trasladarse sin ningún problema más allá de Peracal, en el lado fronterizo del estado Táchira. Pero bueno, son problemas que tienen que solucionarse porque, miren, vamos a hablarlo claro, las expectativas económicas de supervivencia de los transportistas venezolanos están fijas sobre el tema del tránsito hacia Colombia. Si esto no se arregla, el empobrecimiento va a ser mayor para los transportistas, porque las unidades de transporte colombianas sí tienen todos los requisitos para trasladarse al territorio venezolano, pero las venezolanas no tienen todos los requisitos para trasladarse al lado colombiano y aquí va a haber una nueva desigualdad en el trato y en la Totalmente. relación binacional. Y esto, sin duda alguna, genera problemas. Sin duda Claro. alguna, genera problemas. Y fíjate algo, Alan, que hasta el momento, hace poco tú me hiciste la pregunta sobre La Guajira y te la voy a dar la respuesta a ti y a la audiencia. La oficina de aduanas del CENIAC aún todavía no está funcionando en la frontera conocida como La Raya, en el departamento de La Guajira con Venezuela. Es decir, que siguen fallando hasta el momento. Sí, y ahí está entonces Otro la, problema. sí, otro problema, porque sin trámite aduanal, ¿cómo pasas carga? No ¿Te puedes, acuerdas lo no que tú puedes. comentaste la otra vez? Están pasando por las trochas y los camiones perfectos para allá son las famosas chirrincheras de los hermanos indígenas guayú. Es decir, que, pero no se para. Eso sí, los costos son más elevados. Claro, ahí están las cosas. No se puede hablar de una reapertura exitosa mientras Sin estos nada. temas no hayan sido solucionados. Hablando incluso también del tema, más allá del tema de transporte, de aduana, está también el tema financiero. Exacto. La posibilidad de las transacciones comerciales entre Colombia y Venezuela, ¿en qué moneda se están haciendo? En moneda de dólar. Se está estableciendo una caja de compensación para esas transacciones. Cómo se está desarrollando el pago y el repago de algunos impuestos. Es decir, o sea, son muchos temas que de verdad la reapertura no era, uno sabía que no iba a generar el impacto que algunos políticos estaban diciendo, que 3.000 millones, 4.000 millones de dólares. O sea, por favor, Eso es imposible, Alan. No ha habido un claro, concepto tributario económico que entre tanto al fisco de Colombia como al fisco de Venezuela. Se están perdiendo dineros reales, legales, por la falta de visitud que tiene el régimen de Nicolás Maduro en zona de frontera. Y hasta el momento, Alan, no veo la anuencia que tenga la alcaldesa Fernández allá en el municipio Guajira de Venezuela en apoyo hacia los transportistas venezolanos. Es decir, que ni siquiera el gobernador del estado, ni siquiera la burgomaestre del municipio, mucho menos el gobierno nacional en el tema del CENIAC. Es decir, que están fallando más que el muchacho del pan. sí, ahí están las cosas, Carlos. Bueno, vamos a cambiar el tercio. Anoche hubo un tuit
del fiscal de facto, Tarek William Saab, quien había informado que subió a 58 los funcionarios detenidos por la presunta vinculación en la trama de corrupción de petróleos de Venezuela. Eso Ha es correcto. dicho en su cuenta de Twitter, 18 órdenes de captura aún faltan por ejecutar y se han realizado 161 allanamientos. Es decir, hay 16 fugados, 16 escapados hasta este momento. Y esto solamente en el caso de cripto PDVSA, como él lo llama, el caso de PDVSA y la superintendencia de criptoactivos. Allí se han hecho 99 allanamientos y se han expedido 53 órdenes de captura. En el tema de la trama de la Corporación Venezolana de Guayana han sido 48 los allanamientos y 13 las órdenes de detención. En el caso de Cartones de Venezuela, que no lo conocía bien, el fiscal de facto ha dicho que se han ejecutado 7 allanamientos. Y en cuanto al tema del Poder Judicial, se han librado 6 órdenes de aprehensión y se han realizado 6 allanamientos. Este es el balance que presenta Tarek William Saab, pero se le señala también que poco ha hablado de detalles de estos casos. ¿Quiénes son los involucrados? Fíjate que hasta este momento, no ha sido confirmada la detención del señor Álvaro Pulido. Y a pesar de que todos los medios de comunicación lo han indicado, Carlos. Sí, pero la cuestión, Alan, lo hemos conversado en diferentes ocasiones, es ¿dónde estarán esos centros de detenciones donde tienen, según a estos gerentes de altas empresas venezolanas? Porque hasta el momento no hablan del SEBIN, no hablan del helicoide, no hablan de la nevera, que tú sabes que está en el séptimo subnivel de esa cárcel represiva venezolana. Es decir, que ellos estarán donde, en un hotel de lujo, estarán cerca del Palacio Blanco, del Palacio de Miraflores. Hasta el momento nadie sabe dónde están detenidos. Y esto también las comunidades, el pueblo de Venezuela y el mundo se lo está indagando. Están olfateando a ver dónde que están estos delincuentes, porque esos son parte de la pandillita mayor. Sí, así es. Carlos, esta investigación del tema de la corrupción en PDVSA y el despilfarro en PDVSA ha avanzado y ha generado otras tramas, porque no es solo lo del grupo de Tarek El Aissami, es que de atrás para adelante, desde el 2000, prácticamente desde el 2004, 2006, hasta este momento, PDVSA ha sido objeto de tumbe tras tumbe, de golpe tras golpe, de acto de robo y saqueo tras acto de robo y saqueo. Es decir, hay Tolete a muchísimas tolete. denuncias. Claro, o sea, una cosa de verdad bárbara que te hace ver cómo ha sobrevivido PDVSA a pesar de que está en los huesos, pero la empresa ha sobrevivido a pesar de todas estas circunstancias y estas tracalerías. Bueno, el portal informativo Armando Info ha publicado una nota de investigación interesante sobre las operaciones entre Bielorrusia y Petróleos de Venezuela. Bueno, y nos hemos dado cuenta de que hasta Lukashenko, que es el líder bielorruso, nos ha dado palos Palo. cochineros. Sí, el señor Lukashenko nos debe desde hace prácticamente una década 1.400 millones de dólares. No estamos hablando de un pelo de vieja, estamos hablando de la realidad. 1.400 millones de dólares. Así que esto, Y con, esto pica y se extiende, Alan. claro, pero fíjate, Carlos, que el señor Lukashenko firmó con Chávez un acuerdo en el 2010 para la exportación de petróleo. Y Venezuela hizo un convenio con Bielorrusia y le enviaron una serie de embarques que sumaron la cantidad de aproximadamente unos 7.057 millones de dólares. Eso es lo que sumaba. Ahora, el 80% de esos 7.000 millones se pagaban en efectivo, cash, porque Chávez bobo no era. Le pidió que le pagaran cash
y el 20% diferido para darle cierta ventaja al cliente. Ah, bueno, los bielorrusos en el año 2012 se le acabó la manguangua y dijeron, pagaron el 80% porque tenía que ser anticipado, pero ofrecieron tecnología de camiones, tractores y construcción. Construcciones malas, tractores que no sirvieron y camiones que nunca llegaron. Esa es la verdad verdadera con ese convenio. Sí, otro saqueo más. Otro saqueo más. En Maiquetía hay unas viviendas bielorrusas Sí. que si tú la ves, están fuera de tónica en el trópico. O sea, son viviendas cerradas, prácticamente prearmadas y con unas características técnicas y de diseño que no son de la región, más bien parecen de las regiones frías Claro, del porque son mundo. nórdicas, son nórdicas. Claro, estas son selladas y bueno, yo no me imagino las condiciones de vida de quienes vivan en estos apartamentos, pero lo cierto del caso es que por lo menos mucho calor deben pasar. Claro, Pero por bueno, supuesto. esto es anecdótico, pero lo que revela la información de Armando Info es de verdad bárbaro. El 20% que faltaba de pago, es decir, 1.440 millones de dólares para ser exactos, los bielorrusos dijeron que no lo iban a pagar porque lo consideran una donación del pueblo venezolano para un pueblo hermano. Yo, yo te digo una cosa. O sea, el deudor le dice a PDVSA, señores, ese 20% olvídense, no los voy a pagar porque lo consideramos una donación. ¿Cuándo se ve eso en las relaciones internacionales? Jamás, nunca. Nunca, entre clientes. Ve tú saca un fiado y llega y le dices a que te dé el fiado, le dice, mire señor, yo le voy a pagar de los $100 que usted me prestó, yo le voy a pagar 80, porque el otro 20% lo considero una donación. A ver, a ver qué te va a decir. Y te Hermano, estoy, yo me imagino que se lo digáis a un tendero gocho o a un tendero maracucho de 80 años. Tenéis que pegar una carrera. claro, te sacan la machetilla de inmediato y te persiguen por todos lados y págueme. Y te obligan a pagar. Ah, no, nosotros Claro, sí, quedamos callados. don Y regalón. claro, y Rafael Ramírez dice que él le dice a Maduro, mire, tenemos deuda, Bielorrusia nos debe 1.440 millones de dólares. Esa deuda está certificada, comprobada y tal y pascual. Y Maduro no quiso cobrar la deuda. O sea, a los bielorrusos y a Lukashenko se le olvidó pagar, pero a Maduro se le olvidó cobrar. Y ahí sí nos embromamos todos, porque estamos hablando de 1.440 millones de dólares del año 2014. Así que si le cobramos la mora y los intereses, sobrepasamos los 4.000 y pico de dólares, sencillamente, porque esos son deudas internacionales. Claro, es una deuda que es exigible. No sé cómo funcionan los lapsos de prescripción en el comercio internacional. Honestamente no lo sé. Pero por favor, en estos tiempos en donde el país necesita recursos, yo lo primero que hago es plantearle una demanda internacional a Bielorrusia y un embargo de algunos bienes o servicios que pueda prestar para que me paguen. Si Exxon y Chevron y otras empresas como las empresas que fueron absurdamente liquidadas por Chávez en la zona de minera de Guayana, nos estaban demandando por cantidades inferiores en tribunales internacionales. Imagínense nosotros que tenemos una deuda tan certificada y demostrable, ¿por qué no cobramos esos 1.440 millones de dólares? Entonces, parece, parece que cuando Chávez muere y Maduro queda con el problema, lo primero que dice es, fíjate, antes de hacer este comentario, fíjate en el documento de los bielorrusos señalando esta situación, dicen que ese acuerdo, así textualmente, ¿no? Que ese acuerdo era de Chávez y Lukashenko
y que si Chávez murió, ellos no se hacen responsables por el No, pago. hermano, eso está como las tiendas de antes. Murió el dueño, bueno, no sabemos a quién pagarle. No, es que en instancias de comercio ninguna deuda perece. Prescribe, Por, prescribe. claro, si muere el acreedor, eso queda en términos comerciales, en términos de comercio entre países, esa deuda queda vigente. Como si se hubiese muerto Lukashenko, entonces también iba a decir que no iban a pagar porque Lukashenko había tenido el acuerdo. La situación es que Maduro hereda el problema y Maduro, mire, se queda calladito y dice, no, déjelo así. Es una minucia, 1.440 millones de dólares. Eso nos lo gastamos nosotros en un fin de semana en el exterior. Y ahí Paseando con los quedó, sobrinos, hijos, hijastros, etcétera. claro, y ahí quedó la deuda de 1.440 millones de dólares que debe Bielorrusia, digo yo, debe, porque nunca lo pagó, del Nunca lo acuerdo con pagó. Venezuela que nunca cumplió. Camiones que nunca llegaron, tractores que nunca sirvieron y casas que totalmente desadaptadas a la realidad nacional, que se mantuvo esa construcción. Creo que la de Maiquetía fue la única que hicieron los bielorrusos en Venezuela. Sí, fueron las únicas. Pero Fueron por las únicas, favor, Alan. pero Ahora, por favor, mi pregunta es, Alan, y dándole la vuelta al caracol a todo lo que has versado en este tema sobre este punto económico, financiero que se ha perdido, ¿cómo haría uno o quién se atrevería a hacer una auditoría en comercio internacional o comercio exterior con este tipo de trama que ha venido perdiendo la nación tras años y décadas de desidia total? sí, es que es incuantificable. Y es allí donde tú dices cómo se saquea un país. Porque si en algo son buenos es en esto de saqueo. Porque Total, no me vas a decir que los funcionarios de PDVSA en ese momento no le mojaron la mano. Estamos por hablando del supuesto. 2010. ¿Te acuerdas que te decía quién era el presidente de PDVSA en el 2010? Correcto, tú lo comentaste antier y ayer. Claro. O sea, me vas a decir que esos bielorrusos no pagaron para que se le olvidara la cuenta al gobierno de Venezuela Póntele o que no de se ese ejerciera. 20%, Alan, se hayan perdido un 5, un 6%, más de ahí no ha pasado. El resto eso está embolsillado y en cuenta de testaferro. Y eso es una realidad entre cuentas con empresas de maletín y paremos de contar. Sí, eso es de verdad que es una barbarie. Pero te tengo otra barbarie, pero vamos a ver cómo armamos esto, porque de verdad que uno queda totalmente loco frente a lo que está pasando en nuestro país. Vamos a dejarlo para la tarde. Esta tarde te tengo otro en relación al tema este de PDVSA. De Vale. verdad que el saqueo que hicieron contra la principal industria de Venezuela es insólito. O sea, nadie, todos los controles se los pasaron por el forro. La Contraloría no operó, la Contraloría Interna se hizo la loca, la Fiscalía nunca actuó, todos los presidentes de PDVSA se quedaron callados, todos los actores relacionados o vinculados a la trama se quedaron callados. Maduro permitió que se fomentara la corrupción y hasta se pudo haber beneficiado de esa corrupción, como dice Rafael Ramírez. Por Ahí están supuesto que todas, sí, eso está de cajón, Alan. Todos ahí ellos, están su familia sobre todo. Ahí están todas las cosas, Carlos. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí durante esta edición. Bueno, sí, Alan, estaremos pendientes a las 5 de la tarde con ansias porque este tema pica y se extiende. Y como siempre le decimos a esta hora a la audiencia, buen provecho a ustedes, por supuesto a ti, Alan, a nuestro equipo de producción y a nuestros corresponsales. Hasta las 5 de la tarde. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así el segundo segmento del programa en este mediodía, correspondiente a la edición del 13 de abril del 2023. La página web oficial de petróleo del gobierno de Guyana fue hackeada
Pero bueno, eso no sería noticia importante para nosotros los venezolanos. El tema es que los hackearon y reemplazaron su página principal por un mapa donde se incluye la región del Esequibo como parte integral del territorio venezolano. Esto ocurrió días después de que la Corte Internacional de Justicia desestimara la posición de Caracas, según confirmó el ministro de Recursos Naturales guyanés, Anand Persov. El titular de Recursos Naturales explicó que el incidente está siendo abordado por la Unidad de Gestión de Datos, señalando que hasta el martes de abril el sitio web permanecía fuera de línea. Otro alto funcionario del ministerio comentó que el portal comprometido contenía información vital sobre la ronda inaugural de licitación de Guyana para 14 bloques de extracción de petróleo offshore. Como parte de la iniciativa de transparencia y rendición de cuentas, contenía toda la información sobre la producción, venta y licitación, aseguró el funcionario, quien además aclaró que el proceso de ronda de licitaciones no se vería afectado por el ciberataque y que el mapa ya fue retirado, aunque la página sigue sin estar disponible. Ocurre entonces que hubo un ciberataque. El ciberataque hace que los guyaneses voltean la vista hacia Venezuela por dos razones. Porque los bloques que se están concesionando están ubicados, uno de ellos, en la fachada atlántica perteneciente a la Guayana Esequiba, al Esequibo venezolano. Y en segundo lugar, porque aparece el mapa de Venezuela con la bandera de Venezuela, indicando la situación que pudiera haber ocurrido allí en materia de defensa de derechos soberanos del país. Pero bueno, es parte de la guerra comunicacional, que también involucra factores de lado y lado, y seguramente esto será denunciado por Guyana en instancias internacionales. Vamos a escuchar el reporte de Sosiré Rodríguez desde los Andes, venezolano, nuestra corresponsal para Siempre Venezuela. Buenas tardes y buen provecho a la hora del almuerzo para todos los oyentes de Siempre Venezuela Radio Noticias. Saludos a Alan Peralta y Mioro Cátegui en este jueves, y no precisamente de TVT, pero en el municipio Cardenal Quintero, en el estado Mérida, ya designaron a un alcalde provisional juramentado encargado del municipio Cardenal Quintero el día de ayer, el ciudadano Jonfer Uzcategui, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara Municipal. Este acto tuvo lugar en las instalaciones del Palacio Municipal, ubicado en la parroquia Santo Domingo, en una sesión especial dada la renuncia presentada en una forma poco habitual por redes sociales del ciudadano Giovanni González, quien fue electo en los pasados comicios electorales realizados el 21 de noviembre de 2021. Si nos vamos más hasta la frontera, los comerciantes de San Antonio del Táchira evalúan cerrar sus Santa María ante la nula actividad económica y ante las bajas ventas y los altos costos de los servicios públicos y la nula reactivación de la economía en el municipio Bolívar posterior a la apertura de frontera con Colombia y el incremento del costo de los servicios públicos, tiene a la mayoría de estos negocios con sus Santa María cerradas. Los dueños de los que aún se mantienen abiertos evalúan si es conveniente seguir con mínimos ingresos después de la apertura del paso por los puentes internacionales, las localidades de San Antonio, municipio Bolívar y Ureña, pero también se une a esta exigencia de los comerciantes los del municipio Pedro María Ureña del estado Táchira. Han sufrido una disminución del movimiento comercial a pesar de que sus esperanzas estaban enfocadas en que la llegada de los ciudadanos colombianos les permitiría mejorar su situación. También es importante darles a conocer que la empresa Conviasa anuncia su primer vuelo después de mucho tiempo. Un vuelo regular de Conviasa se activa para Mérida desde el domingo 14 de mayo. Este anuncio lo hacen a través de sus redes sociales. Informan como fecha de inicio de los vuelos regulares en la ruta Caracas-Mérida el domingo 14 de mayo de este año, con frecuencia de un vuelo diario de jueves a domingo.
Y si nos vamos por el terminal terrestre, en este caso el de Valera, mantienen aún las medidas de seguridad para el retorno de los temporadistas que todavía se encuentran disfrutando de sus vacaciones, y el terminal de pasajeros del municipio Valera mantiene la seguridad para garantizar el retorno a los temporadistas que escogieron a esta jurisdicción y al estado Trujillo como destino turístico en la recién terminada o finalizada Semana Santa 2023. En este sentido, los cuerpos de seguridad del Estado, como parte del dispositivo preventivo, siguen vigilando los vehículos que prestan servicio y que se encuentran en condiciones idóneas, asimismo que las personas cuenten con las medidas de resguardo para el disfrute y regreso a su origen de manera tranquila y en paz. Nuevamente, los docentes del estado Táchira salieron a las calles a exigir sueldos y salarios dignos. En la ciudad de Valera, los docentes siguen exigiendo sus reivindicaciones salariales, siguen en pie de lucha para lograr el objetivo de un sueldo digno. En este sentido, Jesús Caldera, quien es dirigente del Suma Trujillo y del FETRA Magisterio, aseguró que ahora van a radicalizar las protestas, ya que van a pasar 3 días en las calles con acciones de calles en vías a ir generando la llamada hora cero. Aseguran que en reuniones se han sostenido con el gobierno nacional y con el Ministerio de Educación no han obtenido los beneficios que buscan y por lo que están luchando hace varios días y meses el gremio docente, no solamente en Trujillo, sino en todo el territorio venezolano. Tenemos también que durante los 2 últimos días se han registrado nuevas fluctuaciones y cortes eléctricos en el estado Táchira, lo que ha generado una incertidumbre entre la población que desconoce si forma parte de un nuevo plan de racionamiento o son otras las razones que están generando esta situación. En este sentido, el diputado Hugo Saavedra, quien es diputado, dice que el regreso de los apagones en Táchira confirma que el arreglo del sistema eléctrico ha sido solo una promesa. La interrupción del servicio se ha registrado los días martes y miércoles recientemente, o sea, ayer y antier, solamente por la noche, y hay comunidades cuya interrupción se ha extendido por más de 4 horas, tal y como sucedió en el sector La Guayana de la ciudad de San Cristóbal. El diputado Hugo Saavedra, por el estado Táchira y dirigente de COPEI, sostuvo que nuevamente los habitantes del estado tienen que soportar que las fallas eléctricas formen parte del quehacer diario del tachirense, y asegura que la industria eléctrica venezolana, al igual que la petrolera, minera, acuífera, telefónica y del gas, están destruidas. Para el parlamentario es insoportable el hecho de que el Estado venezolano esté cobrando tarifas excesivas en los servicios públicos y no haya un servicio eficiente ni una respuesta positiva para los habitantes de esta parte del país. Y por último, nos vamos hasta las comunidades y varias familias del Bambú. Onia desalojaron sus viviendas por riesgos de nuevos deslaves. Al menos 5 familias abandonaron sus viviendas ubicadas en el sector El Bambú, en la parte alta de Onia, ante el riesgo inminente de más derrumbes tras verificar las autoridades otros desplazamientos del terreno. Y el pasado sábado santo, los vecinos desde este día están escuchando varios ruidos por demás extraños que parecen provenir del subsuelo, generando temor en los habitantes, quienes observaron primero una grieta que, como en pocos días, ya había provocado desprendimiento de parte del terreno. Así informaron algunos vecinos a algunos medios de comunicación de la región, y para este martes ya al menos la mitad de la vía del acceso al sector se vio afectada. Aparecieron más grietas en la parte alta, por lo que los vecinos decidieron abandonar sus hogares para salvaguardar su vida. Así lo informó Jean Carlos Mancilla, habitante del Bambú, parte baja, quienes se han marchado y los que quedan en la zona
están recibiendo resguardo de los equipos de seguridad y salvaguardia de la alcaldía Alberto Adriani, quienes se mantienen en la zona monitoreando los riesgos. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El chavismo mantiene opacidad en la información relacionada con militares detenidos por los hechos de corrupción vinculados a la industria petrolera y otras empresas del Estado venezolano, por lo que hasta la fecha hay 58 personas capturadas, según la última actualización ofrecida por el fiscal general de facto, William Saab. Esto lo denunció Control Ciudadano en un comunicado en el que se señala que entre los capturados se encuentran los oficiales Antonio Pérez Suárez, ex vicepresidente de Comercio de Suministro de Calidad de Petróleo de Venezuela, Samuel Testamac, gerente general de PDB Marina, y José Agustín Ramos Chirinos, el gerente general de la Dirección de Seguridad Integral de 4 ejes de la faja petrolífera del Orinoco. La cifra de militares involucrados podría ser mayor. La organización señaló que esta cifra recuerda lo dicho por Vladimir Padrino López, a pesar de que se refirió a los uniformados que estarían en estos ilícitos, no indicó la identidad ni cuántos militares están detenidos. El titular castrense no señaló nombres y se mantiene en total hermetismo sobre las detenciones militares. En el comunicado, Padrino López refirió a los militares que cumplían la comisión de servicio en PDVSA, pero no ha trascendido mayor información. Así que entre militares se cuidan y no hay mayor información sobre el tema de la participación de estos militares en los hechos de corrupción. Por otra parte, Enrique Capriles Radovsky ratifica su compromiso con la unidad opositora en Venezuela. Nos quieren hacer creer que en Venezuela estamos divididos, que estamos peleados, que no podemos trabajar juntos. Pero lo que no quieren ver es que a los venezolanos nos une una causa mucho más importante que un nombre en una elección. Nos une la certeza de que somos un gran país, que hoy sigue en crisis, pero que muy pronto volverá a brillar con su bravo pueblo como bandera. Nos encontramos en la indignación por los sueldos de miseria. Nos encontramos en la tristeza de ver un país maltratado para favorecer a unos pocos. Nos encontramos en la esperanza de que un día, muy pronto, lleguen aviones de todo el mundo con venezolanos que vuelven para construir un mañana mejor. Nos encontramos en la decisión de tener un país libre, democrático y con un gobierno honesto, que esté a la altura de su gente. No tengamos miedo, no caigamos en la desesperanza. Estemos más unidos que nunca para construir una patria justa para todos. Vamos a encontrarnos. El cambio es posible y lo vamos a hacer juntos. Bueno, y Enrique Capriles Radovsky es uno de los que habla de unidad. Juan Guaidó habla de unidad. Y otros candidatos. María Corina Machado habla de unidad, pero cada quien habla de un concepto de unidad algo diferente, porque mientras para algunos la unidad gira alrededor de ellos, para otros la unidad es la conformación de una estructura que repita el éxito del 2015. Vamos a ver si esto se alcanza, porque la verdad es que hay demasiados compromisos e intereses y solamente la definición de la elección primaria no basta. Hay que trabajar esto, porque en realidad para poder ganar frente a un régimen como el que tenemos, hay que tener unidad absoluta de la oposición. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Faltan apenas 16 días para que lleguemos al 1 de mayo. Y ocurre con esto que todas las expectativas de los trabajadores de la administración pública venezolana están puestas en esa fecha, porque de manera tradicional, los 1 de mayo se producen los anuncios de incremento salarial en Venezuela. Es el Día Internacional del Trabajador y por lo tanto esa es la manera que han encontrado los gobiernos de darle satisfacción a las demandas de la clase trabajadora. Sin embargo, este 1 de mayo se ve con expectativa porque han sido
muchas las protestas que se han realizado desde el año pasado para exigir un nuevo salario digno, un salario mínimo que refleje lo que dice la Constitución Nacional, que habla de un salario equivalente a la canasta alimentaria. Y esto pues ha puesto al gobierno a correr porque son 400 y tantos dólares, unos 450 dólares aproximadamente. Y no hay anuncio, ni hay movimiento, ni hay expresión, ni hay manifestación clara de que el régimen vaya a tomar alguna medida en este sentido, más allá de la propuesta de bonificación del salario, que es la emisión de bonos y bonos y bonos que no tienen incidencia en las prestaciones sociales y que no generan ningún impacto positivo en la población. Bueno, el ajuste del salario mínimo tiene evidentemente que realizarse. Ahora, ¿cuánto va a ser el monto del incremento? Porque cualquier expectativa, y esto lo han dicho los dirigentes de la clase trabajadora, cualquier expectativa que esté por debajo de los 200 dólares no será considerada. Sobre todo los trabajadores del sector público, quienes empezaron a organizar más protestas antigubernamentales para exigir respeto a sus derechos laborales y un aumento que compense la rápida depreciación de la moneda. El salario mínimo ha cumplido 396 días establecido de 130 bolívares, pues se fue anunciado el año pasado, recuerden ustedes, el 15 de marzo. Para esa fecha, ese monto, 130 bolívares, equivalía a 30 dólares. Pero hoy ese monto, como resultado de la devaluación del bolívar frente al dólar, equivale apenas a 5,31 dólares. La ley venezolana establece que el salario debe cubrir las necesidades básicas del hogar y estamos hablando de 482,26 dólares según la canasta de estimación del CENDAS, del Fondo de la Federación Venezolana de Maestros. Y a pesar de las protestas, el presidente de facto no se ha presentado ante la calle, ante la realidad, y ha anunciado si va a apoyar el aumento salarial de los trabajadores de la administración pública. Los sindicatos que participan en el diálogo tripartito bajo el auspicio de la OIT tienen propuestas, entre ellas luchar por un salario mínimo mensual de 200 dólares para el 1 de mayo y 400 dólares para finales de año. Pero es que el gobierno había dicho y lo había ratificado de manera permanente que no tenía recursos para el incremento salarial por culpa de las sanciones, por culpa del bloqueo. Pero cuando usted analiza las cifras de del escándalo de corrupción, se da cuenta que tiene razón lo que dice últimamente las protestas de los trabajadores. No es culpa del bloqueo, es culpa del saqueo. Porque si usted deja de cobrar 21.300 millones de dólares, por un lado, una cifra estimada por el informe de Reuters, de la agencia Reuters, usted entiende que no puede seguir apelando al gobierno a la excusa de que por el bloqueo no tiene dinero. No tiene dinero simplemente y llanamente porque saquearon al país. Lo siguen saqueando y estamos en unas condiciones de verdad bastante deplorables para la clase trabajadora. Y en otro orden de ideas, la activista del movimiento LGTBI, Tamara Adrián, de Voluntad Popular, ha sido señalada por el Movimiento Unido por la Dignidad, integrada por activistas de este colectivo, como su candidata a la primaria opositora a celebrarse el próximo 22 de octubre. Este tema plantea conflictos. Tamara Adrián es militante de Voluntad Popular es su candidato y es Juan Guaidó. Sin embargo, ella afirma que nos sentimos orgullosos porque estamos haciendo historia, porque queremos proponer a una mujer abogada, profesora, activista de derechos humanos, una mujer que creemos es la más inteligente de todos los candidatos que hasta ahora se han presentado. Y esa mujer es Tamara Adrián. Esto lo dijo Cody Campos, secretario general del movimiento UPDI. Indicó que esta postulación está motivada por la gran crisis política, económica y social del país. Afirmó que los distintos movimientos sociales que conforman el UPDI proponen nuevas ideas para la construcción del país que soñamos
y que merece cada venezolano. La descomposición social del Estado en todas sus instituciones es una realidad innegable, afirman los activistas. Nacemos con la premisa de rescatar la dignidad de los venezolanos en general, pero fundamentalmente de los más vulnerables, las minorías no reconocidas y menos respetadas. A propósito de esto, Tamara Adrián, que, repito, es militante de Voluntad Popular, ha dicho que aspira a que esta candidatura no signifique su salida de Voluntad Popular. Su candidatura por Unidos por la Dignidad no necesariamente implica su salida de la tolda naranja. Esto lo dijo Tamara Adrián. La aspiración presidencial de Adrián y su candidatura, la primaria opositora, no fue comunicada a la Dirigencia Nacional de Voluntad Popular. Y Adriana Pichardo, coordinadora política de Voluntad Popular, ha dicho: la decisión nos tomó por sorpresa. Informaron que se mantiene en comunicación con Tamara Adrián para evaluar las acciones a tomar y estamos comunicándonos con ella para entender la situación y juntos tomar las decisiones más adecuadas. ¿Qué puede pasar allí? Interesante este dilema que se ha presentado en relación a esta candidatura de Adrián a la presidencia de la República a través de las primarias. Vamos a escuchar en este momento a nuestra compañera Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase a los estudios desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela, quien les reporta Rixia Navarro. Y en esta oportunidad estamos en la Universidad Alonso de Ojeda. Es debido a que hoy se llevará a cabo un encuentro con algunos consejos comunales, por cierto, estudiantes también de trabajos comunitarios que estarán presentando un proyecto importante a estos sectores. Polémica que existe inclusive de consejos comunales ante lo que es el conocimiento y el aprender. Vamos a conversar con la coordinadora de servicio comunitario, quien nos va a explicar sobre esta presentación en la tarde de hoy. Mi nombre es Sujin Abel Escalona, como lo dijo la periodista, soy la coordinadora de servicio comunitario de la Universidad Alonso de Ojeda, UniOjeda. En este momento nosotros estamos realizando una actividad que atrae a los prestadores del servicio comunitario, que son los estudiantes de la unidad curricular Servicios Comunitarios. Están impartiendo unas charlas que es formación para las personas de las comunidades. Lo importante aquí que fue la comunidad que buscó el acercamiento con un proyecto marco que nosotros tenemos que se llama la universidad y su entorno, que lo que busca es el bienestar de toda la sociedad a través de un proyecto donde se están realizando investigaciones científicas que van a permitir el aporte, donde se han articulado con instituciones públicas y privadas que van a brindar soluciones a través de esta investigación para las diferentes evaluaciones que se están realizando en base a los indicadores que se practicó a través de una aplicación de un instrumento de recolección de datos. Entre ellos tenemos indicadores de salud, de educación, de desviaciones sociales, entre otros aspectos importantes que a través de una medición que se hace por una escala porcentual hemos determinado diferentes problemáticas que a través de los proyectos que van a ejecutar Consejo Comunal, Alcaldía del Municipio de Lagunilla, la universidad, van a poder promover y buscar esas posibles alternativas en corto plazo, mediano plazo o largo plazo. ¿Qué sectores son los que están y sobre todo la prioridad que tendrán luego de presentar estos proyectos? Perfecto, tenemos por ejemplo lo que es el barrio Jesús Salazar 1-2, Eleazar López Contreras, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, los médanos de Coro, tenemos Andrés Eloy Blanco, entre otras comunidades. En total hoy están presentes miembros de 7 comunidades que ellos mismos demandan en una reunión que hicimos en el mes de marzo la formación, porque ellos quieren es empezar a concientizar a los miembros de las comunidades para poder promover esa formación que ellos necesitan en relación a quema de basura, reciclaje, valores y ética, entre otros aspectos. Y parte de las carreras fundamentales acá que nosotros les estamos brindando, por ejemplo, lo que es el manejo del sistema hidroneumático en el hogar, lo que es del gas doméstico, cuáles son los niveles de peligro que ellos tienen en cuanto a la manipulación de esto, entre otras charlas que se les están ejecutado. ¿Las comunidades han ejecutado estos proyectos, sí, profesora? Sí, por supuesto, y ellos lo están demandando.
El llamado que le hace inclusive a consejos comunales y a nivel internacional ante lo que es este panorama del conocimiento, de la preparación en los consejos comunales, sobre todo aquí en Venezuela. Por supuesto, que todos nos tenemos que primero focalizarnos en lo que es el bienestar de la comunidad, que acá todos tenemos que articular de manera conjunta, porque es un trabajo de todos, no es un trabajo solamente de una institución. Tenemos que unirnos todas esas instituciones públicas, privadas, llámese alcaldía, llámese consejo comunal, comunidad organizada, inclusive podemos promocionarlo a través de PDVSA, que nos pueden dar y emplear recursos, porque ahorita estamos en una situación donde verdaderamente inclusive se está acudiendo a lo que es la parte de las propias gestiones, en particular de cada comunidad, pero que nosotros hacemos un llamado para que todas estas instituciones se unan a estos proyectos y logramos el progreso de las propias comunidades. Bueno, esta es la posición positiva e inclusive de conocimiento que nosotros desde la costa oriental del lago estamos proyectando a nivel internacional, personas preparadas que todavía aún aportan sobre el conocimiento y la preparación ante lo que es la gama de los consejos comunales en el municipio Lagunilla. Esta es la información que manejamos hasta los momentos desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago, nuestros reporteros activos en Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha retomado hoy las deportaciones aceleradas, una medida conocida como el Título 8. Esto implica que los migrantes que crucen la frontera de forma irregular serán evaluados por los agentes de asilo y sometidos a una entrevista de miedo creíble para determinar si son expulsados o si se les permite solicitar asilo. Es decir, es una acción prácticamente express. Los agentes de Servicio de Migración y Ciudadanía le realizan la entrevista de miedo creíble a los migrantes y determinan si tienen razones reales para huir de su país de origen. Este proceso se lleva a cabo mientras los migrantes están en custodia de la patrulla fronteriza, explicó Ariel Ruiz, analista del Instituto de Política Migratoria de Washington, y ha señalado que por lo general los migrantes que llegan a Estados Unidos a solicitar asilo deben comenzar el proceso de solicitud a través de las Cortes de Inmigración, donde un juez tomaba una decisión sobre su caso, un proceso que puede durar meses. Sin embargo, con esta prueba piloto de las deportaciones aceleradas, los funcionarios de la UCIS toman la decisión en un lapso de 72 horas. Imagínense ustedes, de meses a 72 horas. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos detallaron que comenzarán a trabajar con un proveedor de servicios jurídicos, el cual no identificaron, para que sirva de representante a los migrantes que serán sometidos a las entrevistas de miedo creíble. Sepan ustedes que usted llega a los Estados Unidos, puede solicitar asilo, pero esto pasa por un proceso en donde está una parte fundamental que se llama la entrevista de miedo creíble, para conocer si existe el miedo creíble. ¿Qué es el miedo creíble? Que la razón que usted argumenta para solicitar asilo en los Estados Unidos sea lo suficientemente valedera para generar su huida, su escape del país. Y mucha gente se equivoca con esto, porque piensan que cualquier razón es posible colocarla para asumir la solicitud de asilo político. Vean ustedes que esto es tan complicado que miedo creíble no es que usted haya huido de Venezuela por razones socioeconómicas. Miedo creíble no es que usted diga que siente que no tiene perspectivas de futuro económico en el país. Miedo creíble no es que usted diga que está saliendo de Venezuela porque tiene una enfermedad o un familiar enfermo y en Venezuela no consigue asistencia médica. Estas no son razones de miedo creíble para la perspectiva de las autoridades norteamericanas. Entonces, se hace muy reducida la solicitud en donde el miedo creíble está representado por agresiones, violaciones de derechos humanos fundamentales, persecución política y hostigamiento por parte del Estado. Esas son las razones de miedo creíble. Y obviamente pocos califican por estas opciones, porque o bien no saben desarrollar y presentar bien su expediente,
no saben explicar la razón por la cual se escapa o dar las razones que ya les he mencionado hace algún momento. Esto es lo que ocurre con los venezolanos que están en condición migrante y solicitan asilo político en los Estados Unidos y entran de manera irregular al territorio norteamericano. También se ha confirmado que son dos los directores de la alcaldía de Baruta que han sido detenidos por las autoridades. No es como dijo el alcalde, no eran entrevistas, eran detenciones. Y esto lo dijo nada más y nada menos que Diosdado Cabello. Harold Sosa, director de Ingeniería Municipal de la alcaldía de Baruta, fue detenido por los agentes de la Policía Nacional Anticorrupción. Afirmó Diosdado Cabello que tuvieron una persona de la alcaldía de Baruta que tiene que ver con los permisos que se dieron allí, porque de repente, de un día para otro, permitieron que los edificios crecieran. Yo nunca he sido concejal, pero los concejales son quienes manejan las variables, la cámara, y de repente hubo edificios que llegaban hasta cierto punto y crecieron por obra y gracia. ¿A cambio de qué? Dijo Diosdado Cabello en su programa televisivo. También informó que el Ministerio Público que se ha contabilizado hasta el momento 58 funcionarios del Estado detenidos por casos de corrupción. No se han dado nombres completos. 18 órdenes de aprehensión por ejecutar y 161 allanamientos por la trama PDVSA Cripto, tal como lo ha llamado el propio fiscal de facto Tarek William Saab. Vamos a escuchar ahora esta posición de nuestro colega Juan Pablo Azuaje, que desde el Cono Sur, desde Chile, nos hace llegar detalles de la migración venezolana en ese territorio. Saludos a Lance Peralta, Carlos Muros Cátegui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les contamos que continúa el temor por parte de la población migrante ante lo que califican como una presión por parte de Carabineros de Chile en la solicitud de documentos de identidad. Colombianos, bolivianos, peruanos, pero en especial venezolanos, solicitan al Servicio Nacional de Migraciones acelere los trámites que les permitan regularizar su situación migratoria. Para muchos, se hace indispensable que el Estado asuma mayores responsabilidades y busque una solución real que vaya más allá de una detención por 48 horas. En Santiago, donde más se ha visto la solicitud de documentación, se estima hay más de 500.000 personas que entraron al país y se encuentran sin identificación nacional. Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, pidió al Servicio de Migraciones buscar la regularización de los migrantes, así como pidió a la población chilena no generalizar y colocar a todos los migrantes en un mismo saco. Señaló que son los propios migrantes los primeros que desean se busque una salida que permita que el Estado pueda controlar la situación y quienes no se encuentran en el país con intenciones de hacer el bien sean expulsados. En tanto, las autoridades confirmaron que ya se encuentra detenida una tercera persona por el caso del homicidio del suboficial Daniel Palma Yáñez. Se trata de un ciudadano venezolano identificado como Daniel Fuentes Escalona, de 23 años. También se encuentran tras la búsqueda de una persona identificada como Carlos Cortés Flores, alias Carlitos Nay. Mientras, en Colchane se registró una situación irregular luego que más de 300 personas se quedaran varadas al intentar salir del país y Bolivia no los recibiera. El grupo, en su mayoría de nacionalidad boliviana, se encontraba de manera irregular en el país y en muchos casos sin ningún documento de identidad. A muchos de ellos se les ha negado la salida del país hasta que puedan comprobar su identidad. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue el reporte de nuestro compañero Juan Pablo Azuaje desde el Cono Sur, allí trayéndonos información sobre lo que ocurre con la migración venezolana en Chile, Argentina,
también Perú y nuestra alianza hermana con Uruguay. Vamos ahora a escuchar este reporte, cortesía de La Voz de los Estados Unidos de América, sobre la solicitud que hizo la oposición venezolana al Consejo Nacional Electoral de ampliación de los centros de inscripción en todo el país. Veamos. Este miércoles 12 de abril, un grupo de ciudadanos acudió hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas para exigir la apertura de un mayor número de centros para el registro electoral para las elecciones previstas para el año 2024. Veamos. Que la gente quiere votar, la gente quiere participar y la gente quiere que se abra una ventana y que se vea que se están haciendo cambios positivos en lo electoral para esa participación masiva que necesita el pueblo venezolano. Es así pues que el CNE lo que le estamos exigiendo es el cumplimiento de la ley. En la comunicación que le pasamos está todo el sustento legal que establece la obligatoriedad que tiene el CNE de aperturar constantemente los centros de inscripción y actualización electoral. Hay que darle la facilidad al elector para que el elector tenga confianza. Además, el CNE tiene una obligación fundamental que es la divulgación de los procesos electorales. La principal responsabilidad cae en el Consejo Nacional Electoral como ente que debe facilitar y debe propiciar precisamente ese valor de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho. No puedo hablar por ellos, pero a nosotros nos da la impresión de que algún interés deben tener en no habilitar esos centros, en no facilitarle a la población. Los que han migrado de un estado a otro, el deber de ellos es incentivar que estas personas actualicen sus datos y los nuevos votantes pues se registren. ¿Por qué no lo hacen? De verdad ellos tendrán sus razones, pero están incumpliendo. Ahí nosotros hacemos mucho hincapié. Ellos tienen el deber de mantener actualización y facilitarle a la ciudadanía los lugares más cercanos para que ellos hagan sus diligencias. Bueno, ahí está la situación. Limitados los registros de inscripción electoral en Venezuela. Solamente está habilitado uno por cada estado. Imagínense ustedes el Distrito Capital, imagínense ustedes Miranda, imagínense ustedes Zulia, en donde los ciudadanos tienen que trasladarse hasta, en el estado Zulia, hasta Maracaibo, hasta Valencia, hasta Maracay, en el caso de Aragua, hasta San Cristóbal, en el caso del estado Táchira, desde el municipio en donde viva. Y obviamente esto es un entorpecimiento de la posibilidad de que más de 2 millones de jóvenes venezolanos se inscriban en el registro y más de 1,5 millones de venezolanos den una nueva dirección para poder ejercer su derecho al voto. Son 3,5 millones de votos que están en riesgo porque el Consejo Nacional Electoral no ha activado el mecanismo para poder abrir nuevos centros de inscripción electoral en toda Venezuela. Grave la situación en materia electoral. Hay que luchar en todos los frentes, definitivamente, porque este régimen no cede ni un ápice en su afán obstructivo del proceso político en el país. Con ese reporte cerramos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, llevándole información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. También debo recordarles que este es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que se enlazan para la señal abierta de Siempre Venezuela. También nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Los invitamos para la próxima edición de Siempre Venezuela esta tarde a las 4, a través de nuestra señal abierta, pero también a través de nuestros canales por vía web, que nos permite llegar a ustedes a través del streaming de Facebook y otras opciones comunicacionales. Como siempre, un gran abrazo, pasen y que tengan un buen provecho. Un abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas.
todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.